Ok. Relaciones. En hebreo decimos marajot yahasim. Y a mí me parece que es un nombre que me da la impresión define en realidad más justamente este sentido que vamos a descubrir o que sabemos, pero que vamos a hablarlo hoy, de las relaciones, porque en realidad en nuestras relaciones se transmite también todo un sistema de creencias, de ideas, de pensamientos, de conceptos, de valores que manejamos desde nuestra niñez o incluso trascendiendo nuestra vida en este mundo, porque tenemos, como todos sabemos, desde que nacemos, una cultura que va más allá de las experiencias que vamos a tener como ser humano, que vienen de nuestros antepasados y que incluso, si admitimos el concepto de alma, vienen de otras historias y de otros mundos. Entonces, diríamos que existen patrones en la forma de relacionarnos, y entonces en ese sentido me gusta la definición en hebreo, Marejet Yahasim. Marejet es sistema, Yahasim es relacionamiento de referencia, digamos, y entonces nos permite justamente entender ya el concepto de las relaciones como algo que es más, que no es tan simple, que está murkav, ¿no? Como se dice, es algo más complicado. No complicado incluso, pero sí más estructurado que una simple, digamos, definición de algo. Y bueno, que empezamos como siempre dándoles el lugar según el tema, en qué les tocó o qué los motivó o qué los hizo pensar o qué es para ustedes relaciones personales, relaciones con algo, la palabra relaciones y qué connotación personal tiene para cada uno de ustedes. ¿Quién da el primer paso? A ver, nuestro invitado de hoy, nuestro el nuevo integrante del grupo, que por primera vez está con nosotros, Emanuel. Hoy va, voy. Mira, hablando lo que Gila mencionó, un muchacho, no tanto un muchacho, quería relacionarse conmigo o pidió, dijo, hola. Emilio, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Emilio Roisman. Roisman. Emilio Roisman. Y yo sabía que él estuvo en el mismo movimiento juvenil que yo estuve en Chile, y Judá Bonim. Pero muchos años más después, unas cuantas generaciones más tarde. O sea, que no nos topamos en el movimiento. O sea, él sabía de mí por las relaciones que sigo teniendo con ex gente del movimiento de esa época. Y me asombró, bueno, que quiere comunicarse. Entonces hice todas las posibilidades, y él tiene un Facebook y yo también. Y me contacté con él, le mandé un mensaje, aquí estoy, ¿qué quieres? Y enseguida me contestó, sí, muy bien. Y me dice de que yo, según las fotos, lo relacioné con otra persona. Y una persona de mi época, o sea, que tenía contacto con él y que estuvo en el Shomer HaTzair en la época mía. Y yo le pongo, estuviste en el Shomer HaTzair, pero tanteándolo.
Y dice, no, estuve en el Ihud. Ah, bueno. Y me cuenta de que cuando vino a Israel, yo lo acompañé y lo llevé a pasear a Yafo desde Tel Aviv. Fuimos a visitar a una tienda de modas que tenía una chilena que en la calle Dizengoff. Y yo no me acordaba, no me acuerdo de nada. Es como un blanche. No me acuerdo de esa época. Empecé a averiguar con otras personas más. Dice, mira, él vino, debe tener unos 20, 30 años menor que yo. Ujú. Entonces, bueno, y ahí está. No seguimos el contacto. O sea, seguir contactándonos o, bueno, dejar pasar el asunto. Ese es el dilema. Ajá, bueno, ya que lo planteaste como un dilema, quiere decir que es algo importante, que merece una decisión importante. Mira, las relaciones humanas todas son importantes, creo yo. Exacto. No sé. ¿Usted qué dice? Usted, tú, bueno, yo ya soy israelí, no hablo de usted. No me sale. Sí, mira, yo estoy a 60 años acá. ¿Eso qué quiere decir? Es que se siente. Que yo soy más israelí que chileno. Okay. Así que tratémonos de usted, de tú entonces, como en israelí. Tú pediste relaciones, te conté un cuento, pues. Me gustó, pero la pregunta era, ¿esta persona le pidió en estos días, fue? El sábado. Porque en un momento dijo... Desde los últimos 3 días. Ok, porque en un momento entendí, y no nos vimos más, y no nos comunicamos más, entonces eso me pareció... Nos escribimos en claro. de Facebook como Messenger. Claro. No hablamos, no... De este cuento chiquito, lo que yo puedo captar es que esa relación que tuviste con esa persona, desde tu punto de vista fue una relación, diríamos, parve, o sea, no hubo algo significativo porque no quedó grabado en la conciencia, o también puede ser otra cosa, que hubo algo muy significativo y muy intenso que desechamos, lo negamos y entonces también nos olvidamos. Esas cosas pasan. Puede ser por un lado o por otro. Pero para esta persona, evidentemente, si la recuerda y te recuerda a ti, hay una significación que me da la impresión importante y podríamos pensar que desde el punto de vista puede ser beneficiosa porque ha buscado de nuevo la comunicación. Y entonces, desde ese punto de vista... Tú me propones que continúe. O sea que... No, yo no estoy proponiendo nada. Yo estoy diciendo lo que me parecería según el Me parece es una cosa de intereses. No sé si amistad tiene que tener intereses, pero por el momento no necesito otra relación, pero si viene, bienvenido. Ok, una buena decisión. Yo te quiero contar algo, que este hombre, cuando me mandó el mensaje, me puso que se emocionó tanto que lloró cuando lo vio. Me dice, porque yo lo conozco de muchísimos años. Sí, y me contó también de que le habías acompañado cuando estuvo acá en Israel. ¿Ahora no está en Israel? No, él está en... sí. No me acuerdo. Porque él me mandaba el mensaje al Facebook. Uh-huh. Y yo lo leía. Ajá. Bueno, debe ser, creo que anoté el número de teléfono de él. Bueno, no, yo ya estoy conectado con él, pero yo creía que vivía en Israel porque hablé con un janij mío que era de otra época también, era Madrid, él parece que era janij de un Madrid, o sea, son otras épocas, tantos años de que pero bueno, nosotros a la edad de 18 años
o salíamos del movimiento o veníamos a Israel. Tiempo Entonces, voy a pedir. Bueno, lo que, por un lado, gracias por tu participación, porque de verdad nos diste acá un tema, un contenido, y también mostraste una cierta... algo que no te preocupa en el sentido de preocupación, pero que sí hay como una pregunta contigo mismo, ¿qué hacer con esta relación, posible relación? Pero es una persona con la que estás relacionado. Porque si ya lo estuviste en contacto, o sea, ya hay una relación que se formó hace un tiempo, ¿qué hacer y qué no hacer? Pero creo que todos los demás detalles ya empiezan a ser un poco más personal y fuera del tema, que queremos hacerle un poco una amplitud, pero que nos concierna a todos. Otro que quiera decir qué significa una relación o cómo vemos las relaciones o qué son. Sí, Guila. Yo no te voy a decir qué significan las relaciones, pero sí que a mí me cuesta mucho relacionarme con personas desconocidas. Te pongo un ejemplo. Yo hace 15 años que viajo a Homer, en el mismo horario, con las mismas gente, con las mismas metaplot, y yo veo que entre ellas hablan, charlan, están como que fueran ya amigas íntimas, y yo soy la única que no hablo con ninguna, más que el buen día, hola, ¿cómo estás? Deseo. La pregunta es si eso te molesta, te preocupa, sería algo que quisieras cambiar o simplemente prestaste atención a esa característica tuya. No, presté atención cuando leí el título de lo que íbamos a hacer hoy. Digo yo, wow, sí, ahora me doy cuenta que yo no me relaciono con la gente desconocida. Con mis amigas soy muy amiga y voy a sacarme hasta el último pelo que tengo si mi amiga lo necesita. Pero, ¿cómo se llama? Con gente... pero gente que yo no conozco. Una relación nueva. ¿O te cuesta? No. Sí. Cosa que mi marido no. Y a Filu hay gente que también se encuentra conmigo y me dice, ay, ¿cómo estás? Vos, dice, me ayudaste. No, hay cosas que no. Ay, pasó una ambulancia, no sé qué. Hay cosas que no me acuerdo, completamente no me acuerdo. O sea que lo que no me interesa ya lo dejo de lado y sigo. Pero con mis amistades, con mi círculo, soy muy, muy idishemame. ¿Alguien más quiere decir algo de qué? Claudia. Es un tema muy amplio, porque no se puede abarcar todas las relaciones, empezando de la familia, que la tenés, y cómo te relacionas con cada uno es distinto porque depende de vos y depende de la otra parte. Eso pasa en todas las relaciones, pero sobre todo en la familia que nosotros no elegimos, te llega. El único que elegimos es el marido o la esposa. En las relaciones de amistades uno las elige, tenés la posibilidad de elección. Y yo creo que ahí es donde va todo el tema que vos incluiste o que quisiste incluir de valores. Pero muchas veces pasa, no solamente son los valores que uno tiene que tienen que estar presentes en la otra persona. Puede ser muy distinta a un amigo, tener valores distintos, educación distinta, sobre todo los que venimos acá a Israel, que tenemos amigos que no son sudamericanos y que tienen otra mentalidad. Y otros, no sé si decir valores, pero otra forma de relacionarse también. Eso no quiere decir que esta gente con la que viaja Guila no se quieren relacionar con ella, pero tienen otra manera de tratar a los pares quizás. Y por otro lado, a mí me parece que también está el tema de las expectativas que uno tiene, porque cuando Emanuel decía, no sé si me interesa,
Y después dijiste, si lo necesito. Y yo te iba a decir eso, es la necesidad que uno tiene. Ahora, por ejemplo, con la facilidad que tenemos con los medios del Facebook o el WhatsApp, de reencontrarnos con amistades de la infancia, son amistades que son muy lindas, pero son un poco peligrosas, porque uno viene con una carga personal de las experiencias pasadas, y de repente el otro tiene otra historia y no la conocemos. Y nosotros creemos que nos estamos relacionando con esa persona que fue el chico o el adolescente de hace 20, 30 años atrás, o 40 años atrás. Y no es la misma persona. Piensa distinto, tuvo experiencias que no las conocemos. Y a veces puede haber un desengaño, porque uno quiere relacionarse con alguien del pasado y la otra persona no quiere. Entonces hay muchas cosas en el medio que no es tan fácil decir, bueno, ¿qué es una relación? ¿Qué es una mareja tiajasim? Un sistema de relaciones. Es un tema que tendríamos, no sé, que ir achicándolo de a poquito, porque si no nos vamos a perder en el camino. Bueno, sí. Bueno, yo primero les doy amplio y después les voy a contar un poco cómo lo tengo pensado desarrollar. Sí. ¿Alguien más? Sí. Gracielita. Sí, gracias. Yo quería decir que el tema relaciones lo veo muy relacionado, a la redundancia, a las creencias. Vila, por ejemplo, dijo, no me resulta fácil iniciar una relación. Eso es una creencia de ella, que todos las tenemos, las nuestras. Y de acuerdo a esas creencias, atraemos hacia nosotros personas, amigos, gente con las cuales nos relacionamos. Ahora, por ejemplo, con gente del pasado, he tenido, gracias al Facebook, he tenido la sorpresa de encontrarme con gente que yo en mi pasado no tenía amistad, ni mucho menos, y se inició una relación mucho más linda de la que hubo en el pasado. Nos abrimos, se ve que las dos partes, cada parte estaba sobreviviendo sus situaciones, y eran situaciones especiales, y ahora que ambas maduramos, por ejemplo, nos vemos de distinta manera. Entonces nos da mucho placer el momento de reencontrarnos, y nos escribimos, y es muy, muy, muy interesante la relación, y las dos estamos muy, muy contentas de habernos reencontrado. Ok, gracias, Graciela. Mariela. Hola. Bueno, cuando a mí me pasa que aprendí, creo que este fue como un aprendizaje, poder ir como de adentro para afuera, ¿no? Primero ver, antes me parece que estaba como más atenta a cómo me relacionaba con el otro, y ahora creo que estoy más atenta a cómo me relaciono conmigo misma, con mis pensamientos, con mis creencias, porque me parece que en relación a cómo me relacione conmigo mismo, eso va a marcar un poco el camino de cómo me relaciono con el otro. Por un lado, creo que esto de las creencias y lo que traemos, ¿no? como sello, que va pasando como de generación en generación, va marcando las relaciones, ¿no? Lo que uno trae como de su familia, de sus padres, de todo, y bueno, me parece que eso tiene como mucha relación con cómo cómo miramos el mundo, y cómo hasta miramos las creencias y lo que nos dicen, y poder pensar en cómo me relaciono conmigo,
creo que ahora me relaciono como de una manera más, como más cuidadosa, lo hablábamos la semana pasada, ¿no? También, creo que todo en algún punto, y más compasiva, y con mayor amabilidad conmigo mismo, y eso hace Prende que la también vela. pueda hacerlo con el otro. Exacto. No se te ve. Necesitas y luz. Emanuel, ¿yo? te voy, No entiendo. por favor. ¿Alguien? Bueno, entonces me parece que un poco esto es lo que, como yo vivo, ¿no? Un poco, Okay. me parece que mucho de cómo nos relacionamos con el otro, bueno, tiene que ver con las creencias que uno va teniendo, ¿no? Y que me parece que siempre uno tiene la oportunidad de poder revisar, ¿no? Estos patrones de creencias que trae y de pensamientos, ¿no? Así que bueno, un poco Bueno, gracias, Mariela. eso. Hola, Gracias. Silvana, bienvenida. Voy a cerrarles un poco los ruidos a todos. Vamos a dejarle abierto a Silvana para que nos diga a ver si así de lleno llega y habla algo. Silvana, Hola, ¿qué tal? Perla de Mora. Bueno, no, estuvimos también, por ahora estuvimos un poco diciendo qué nos pasó cuando supimos el tema o qué connotación tiene para nosotros la palabra relaciones o qué son las relaciones o cómo. Y bueno, tuvimos distintas cosas, pero vamos encontrando, al menos yo estoy tratando de encontrar el hilo que conecta cada una de las cosas que dijimos. ¿Qué es para ti, Silvana? Que venís así de afuera, sin haber oído los demás dijeron. Te puedo decir qué es lo que me pasó a mí cuando vi tu mensaje. Dije, bueno, tengo que estar porque mis relaciones son un desastre. Sobre todo las de pareja. Después, bueno, y creo que es como que es el punto de partida. A veces he leído que no es tu relación de pareja, es tu relación con el mundo. No sé si será así tan definitivo, porque bueno, tengo otras lecturas más filosóficas y demás, pero creo que tiene bastante razón, porque si yo hablo cuando tuve mis parejas, si yo estaba enojada con mi pareja, estaba enojada con el mundo, si estaba bien con el mundo. Y después, bueno, las relaciones o sea, son distintos tipos de relaciones. Las relaciones con los hijos son otras y demás. Pero creo que el punto de partida es como, me parece, ese. Ok, gracias. Bueno, en definitiva, justamente nombraron todo lo que quería decir y quiero decirles, así que Silvana, estás ahora por todo este mes. Quería decir justamente que el tema de relaciones, si queremos darle un poco más la visión más amplia y trabajarlo, porque lo importante es no solo hablarlo, sino cómo trabajar, tenemos que justamente partir de una base de que es algo amplio y ver en qué nos enfocamos y en esa línea empezar a trabajarlo en forma de práctica, como hemos hecho entre nosotros, de repente determinadas charlas. Pero en definitiva, ustedes hablaron de que hay que relaciones con personas. Y Claudia, tú cuando comentaste los valores, que fue lo que entendiste que quise decir, y yo dentro de mi perspectiva, hablé en el sentido de que también tenemos relaciones con valores, no con los valores de las otras personas, no me refería a eso, sino que en definitiva vivimos en un mundo de relaciones. Me relaciono con personas, pero también me relaciono con ideas, me relaciono con creencias que hay en mi familia, me relaciono con, o sea, cada cosa que para mí tiene significación, yo entablo una relación. Y en ese sentido le doy valor. De aquí decía valores. Cosas que tienen valor para mí, entablamos, para mí, para cada uno de nosotros, entablamos una especie de relación. Y desde el punto de la psicología espiritual, que es la que vengo a veces dándoles algunos detalles, justamente cómo me relaciono con el mundo o cómo me relaciono con el universo, que va más allá de este mundo en sí,
Viene de una filosofía que si tenemos en cuenta todas las culturas, viene de una filosofía, compartamos o no, pero hay algo que habla de, por ejemplo, que tenemos un alma. Creemos o no creemos, eso ya es otra cosa. Y no lo vengo a comentar en el tema religioso porque no es allí. Pero como filosofía, cómo nos manejamos, como dijo Silvana, desde el punto de vista filosófico con determinados temas. Y ya el hecho de que existe el concepto alma, entonces tiene un peso en nuestras vidas. Nosotras mismos decimos, esta canción que me hace bien al alma. ¿Qué es el alma? ¿Dónde está el alma? Entonces, sí, para la psicología espiritual entonces partimos de eso y eso le da un significado a las cosas que hagamos en esta vida y cómo nos manejamos. Y el significado es que somos seres vivientes, mejor dicho, somos seres espirituales, o sea, almas, que venimos a aprender una lección al experimentar una vivencia humana. O sea, que vivimos a tener una vivencia humana, una experiencia, o a vivir una experiencia humana en realidad. Y en ese sentido, si somos alma que vivimos, entonces a nuestra vida existe un propósito. Y de ahí vienen todos los temas que decimos, ay, la vocación que me viene del alma, o esta cosa que me viene de adentro, y que viene, es como que algo que viene más allá. Entonces, si partimos de la base de que somos seres espirituales, entonces no somos ni este cuerpo, que es lo que conocemos de nosotros en este mundo, ni esta mente, que es la que piensa, porque es parte de nuestro cuerpo. Y tampoco somos entonces las emociones, pero nosotros acá en este mundo lo único que hacemos es pensar, movernos, comer, darle al cuerpo las necesidades y tener emociones, sentir, actuar, sentir, pensar. Si partimos de que somos seres espirituales y que nuestra alma tiene un propósito, ya no importa de cómo venimos y si hay reencarnación y todo eso, dejémoslo de lado. Pero entonces esto nos da una base de que nuestra vida tiene un porqué o un para qué. Desde ese punto de vista, cada cosa empieza a tener un significado distinto y de ahí que las relaciones también vienen a demostrarnos algo con respecto a ese propósito. Y como tú dijiste, Claudia, que elegimos a las parejas o elegimos y que hay otras cosas que nos pasan sin querer, como por ejemplo nuestros padres. Resulta ser que si somos almas y vinimos a hacer algo, quiere decir que ya tenemos un plan. Y de nuevo, no hablando de lo teológico, pero si nos ponemos a pensar en la naturaleza, que las cosas crecen, se desarrollan y se suceden, digamos, por unas leyes que no son de como las que pensamos que no son como las leyes de nuestra existencia. Y si todos estamos dentro de esa naturaleza, entonces somos parte, digamos, de ese plan, llamemos divino, plan natural, plan de vida. Y si pensamos que hay una estructura que tiene un determinado plan, entonces podemos entender esa frase, digamos, que ya la hemos citado acá, del judaísmo respecto al Corán, ¿no? Akol Safui Avala Reshut Netuna. Todo está previsto o todo ya está escrito, pero tenemos la posibilidad, la autorización, el permiso para movernos en este mundo de determinada manera. Y entonces acá podemos entender un poco, separarnos un poco, esto nos sirve una filosofía para dar importancia a determinadas cosas y dar continuidad, digamos, a nuestra vida y significado. No tiene por qué estar regida ni por Dios ni por las religiones, porque desde ese sentido entonces Dios ya no existe, no actúa en este mundo, porque hizo su plan en su momento y ahora solo tenemos que actuar según ese plan, de acuerdo, y en ese actuar nuestro cambiamos las cosas, o sea, ya no importa si está Dios o no está. Entonces, eso por un lado, hablar de seres espirituales, como espíritu que somos, pero que explicando que no tiene nada que ver con algo religioso. Ahora bien, las relaciones.
desde este punto de vista de la psicología espiritual, en definitiva, la única relación existente y primordial y primaria y básica es la relación de nuestra alma, que vino a hacer algo y tomó este cuerpo, con nuestra personalidad. Porque ¿quiénes somos? Si no somos cuerpo, mente, emociones o alma, entonces somos como que dos entidades que están en una relación permanente. Y desde ese punto de vista, entonces cada cosa con la que me relaciono, la tengo que, tendrá para mí un valor bueno si va de acorde, si va con el propósito, esa visión primordial que tuvo nuestra alma para conmigo. ¿Qué lección vino a darme? Eso es un camino que debemos cada uno transitar y ir descubriendo. Entonces acá se une un poco con lo que decía Mariela, de cuál es la relación conmigo misma, porque cuando decimos eso, ¿y cómo me relaciono conmigo? Pero ¿quién es que se relaciona conmigo si yo soy yo? Entonces ahí entendemos que hay una relación con una entidad que viene a ocupar un poco ese lugar de nuestras expectativas de vida, de nuestro propósito de vida, que siempre está latente acá en nosotros como seres humanos y que no le hemos dado determinada estado de conciencia, digamos. Porque, como dijimos, desde que nacemos empezamos a tener relaciones con otras personas. Con nuestra familia tenemos que tener porque están allí, no elegimos. Con otras personas vamos eligiendo. Pero aún así, nos relacionamos en forma natural, como una planta que va creciendo. O sea, ¿cuándo deja de ser natural y empieza a ser significativo? Cuando tomamos conciencia de que esa relación es importante para nosotros. Como que la relación de padre y madre es, si no pasa algo muy importante, o sea, lo tomamos como algo lógico. ¿Cuándo empieza a ser significativa y cuándo empieza a despertarnos una conciencia? Cuando o se da un conflicto y sentimos la falta, o se da algo muy grande, algo muy significativo, una salvación, un acto que nos hizo, por ejemplo, salvarnos de determinada cosa, y entonces le damos ese valor a ese momento. Entonces pasa a ser para nosotros significativa. Por eso, a medida que vamos creciendo, vamos entendiendo más las relaciones con nuestros padres, porque antes se van dando en forma natural. El niño pide como una necesidad, que es otro tema importante. Tenemos una necesidad innata de relacionarnos los seres humanos. O sea, necesitamos esa comunicación con el otro. Necesitamos vernos en los ojos de los otros. Necesitamos mantener esa comunicación, crear ese espacio entre uno y otro, porque ese espacio entre una persona y otra es lo que nos da significación a esta vida. Entonces, desde el punto de vista que la relación primordial es la relación que tengo con mi alma o con este propósito de vida, cada cosa que pasa a mi alrededor, cada relación que tengo, viene a reflejarme algo de esa lección de vida. Y de ahí que, por ejemplo, Silvana, las relaciones de pareja, podemos de repente, según Carl Jung, decía que, no Carl Jung, Rogers decía que pueden pasar dos cosas. Las relaciones pueden servirnos o no para crecer en esta vida, que para eso, digamos, es nuestro propósito de vida. Entonces, si nos sirven para nuestro crecimiento, son relaciones que ya elegimos de antemano y que vinimos, digamos, cerramos una especie de contrato espiritual anterior y entonces venimos a realizar esa función acá. Pero en un mundo humano, y en el mundo humano no tenemos esa relación con almas, no existe eso de que hablo con mi alma. Recibo mensajes que son por medio de la intuición o por medio de todas estas cosas que estamos aprendiendo a desarrollar y a escuchar últimamente. Y ¿qué les estaba diciendo? Me perdí. Bueno, y entonces
cada persona entonces viene a ayudarnos. Vendrían a ser como que las relaciones que tenemos son aquellas personas que vienen a pincharnos y a recordarnos, esa visión de vida que tenemos. ¿Cuál es tu propósito? No, te está saliendo, mira acá. ¿Cómo lo hacen? Molestándonos, haciéndonos algo difícil. O sea, cuando tenemos una relación parve con alguien, que una especie de estamos bien, nos sentimos bien, pero no pasa nada, ni tampoco una gran pasión, ni tampoco algo que digo, acá tengo que trabajar porque algo está en disparidad, o sea, no hay un equilibrio. Cuando es una relación así, esa persona simplemente se cruzó en nuestro camino, no es una relación que es significativa para nuestro crecimiento. También puede pasar que es una relación demasiado intensa, que me saca el aire, que me siento ahogada, que tiene altos y bajos demasiado discordantes, digamos, pasamos de las alturas a los bajones, y entonces esa inestabilidad emocional tampoco es productiva, entonces tampoco eso nos permite crecer. Entonces, ese otro tipo de relación tampoco serviría, y eso es un poco un tip para de repente amigos, personas que se nos acercan a veces y que de repente nos quitan mucho la energía, o otros amigos que sentimos que tal, le decimos hola, chau, charlemos algo, pero que sentimos que en realidad perdemos el tiempo cuando estamos. Entonces, o una cosa parve o una cosa que nos desgasta demasiado, no nos ayuda a crecer. Pero tampoco nos ayuda a crecer una pareja que es exactamente, viene a darnos exactamente aquello que necesitamos, por ejemplo, de necesidades en el sentido de necesidades humanas, digamos. Yo preciso que siempre me atiendan y que estén pendientes de mí, y resulta que otra persona que está conmigo es quien le encanta dar y que el otro esté pendiente. Entonces ahí como que tampoco se ve una posibilidad de crecimiento, porque mi necesidad, esa básica, está colmada, y la otra persona también colma porque quiere dar, y entonces estoy recibiendo, ¿qué más quiero? Las relaciones que nos hacen crecer y son esas que son significativas para nuestras vidas, son aquellas que nos permiten, por medio del análisis de lo que está pasando acá, conflictos, cosas, enojos, situaciones que no pensamos igual, que me sacan de quicio por momento, pero que más allá de eso hay una cantidad de afinidades, una cantidad de otras cosas que me llenan. O sea, tenemos cosas que muy sentimos que estamos muy compatibles, y otras que vemos que ahí hay que trabajar. Pero entendemos que se puede llegar a algo, y ese llegar a algo es justamente crecer con nosotros mismos. Ahora bien, ¿para qué me sirve el otro si en realidad es mi propósito con la vida? Y acá está eso de que decíamos que, y que en cantidad de veces encontramos estas frases que nos dicen: cada persona que pasa por tu vida tiene una significación, o cada cosa no es casual. Y bueno, si esas personas que están en nuestras vidas es para que logremos nuestro propósito, si de repente la persona que más me saca de quicio es alguien que justamente vino para, digamos, hacerme el bien, entonces cambia totalmente nuestras perspectivas de las relaciones y de cómo encarar esa situación. Pero no respeto a él, porque no significa que pienso que alguien es violento porque me vino a decir algo, que a veces interpretamos así y decimos: yo genero mi entorno, que es cierto, pero creemos que porque soy así traigo personas violentas a mi vida, que también es cierto. Pero no es cierto que traigo porque me merezco o porque hago esto y vienen personas violentas, sino que hay algo en mi energía, en mi necesidad de crecimiento, que necesito pasar esas pruebas de enfrentar a alguien violento o sumiso o dependiente o que me molesta en algo, porque ahí tengo que descubrir cuál es la lección de vida, y que a veces no es exactamente eso.
una persona, si se pasa en mi camino una persona violenta, la lección puede ser, por ejemplo, cómo poner límites, cómo yo pongo límites, o el amor propio, cómo me estoy amando, hasta dónde me valoro, de valoración, de autoestima, o sea, cada cosa puede ser 1000 cosas y eso lo podemos saber solo nosotros mismos. Ahora, hasta acá, y vamos a ver si qué piensan o si se pueden adoptar en cierta forma este punto de vista o interpretar. Hasta acá entonces diríamos que cada relación con el otro nos viene a mostrar algo que debo trabajar en mí. Por ejemplo, hasta hace un tiempo, yo tenía una serie, un ejemplo mío y que no hace mucho, conociendo estas cosas. Es algo que siempre vamos a continuar aprendiendo, o sea, no hay nadie que sea perfecto y entonces diga, ya no tengo nada que aprender. Tenía yo criticaba ciertas, o sea, veía el manejo de determinadas cosas en la actuación de mi esposo respecto al negocio nuestro, y tenía yo mis críticas. Y le hacía ver, pero es normal, todos podemos dar puntos de vista y todo bien. Pero yo sentía que me molestaba, o sea, no era un análisis de algo productivo, me molestaba su forma de actuar respecto a algo, porque yo no compartía la misma forma de pensar. Ahora, nosotros podemos no estar de acuerdo con personas y podemos entablar una charla y escuchar el punto de vista y entender y no estar de acuerdo, pero en el momento que eso me mueve y me desespera y que quiero cambiar al otro, porque digo, no, tiene que ser así, me doy cuenta que ese detalle, el no hacer determinada cosa, era lo que era algo que no era más allá del hecho en sí, de lo que habría que hacer o no. Y entonces cuando nos pasa eso, es importante hacer 3 cosas. Una, identificar esa situación. Acá está pasando algo que va más allá de esto, de un compartir ideas distintas o de pensar de formas diferentes, sino que hay más un tire y afloje, pero que veo que en el otro no le resulta nada. O sea, comenta lo que le parece bien, lo que le parece mal, lo que no y tal, pero yo en mí seguía esa ansiedad, seguía esa. Entonces me puse a pensar, identifiqué que era algo y de ahí partiendo luego, porque para identificar tenemos que llegar a esa especie de neutralidad. Cuando estamos en esa emoción, estamos siendo reactivos. Y entonces, si seguimos reaccionando, no vamos a llegar a ese punto, aunque sepamos, si hayamos estudiado y en otras cosas practicamos muchas cosas, no vamos a llegar a ese momento de que recibimos una claridad qué es lo que está pasando. Entonces, en determinado momento dije, esto me molesta de otra forma. ¿Qué quiere decir? Y entonces trato de definir después qué juicio hay detrás de eso, qué estoy enjuiciando. Estaba enjuiciando no hacer, que no hace nada, que no es esto, o sea que había como una falta de voluntad para algo. Y entonces ahí la pregunta que viene después es, ¿dónde está eso en mí? Esa misma característica. Yo me muevo para allá y para acá, yo soy una persona activa, yo considero que hago cosas y entonces digo, no es. Sin embargo, cuando seguimos viendo, descubrimos que no siempre es exactamente lo mismo, pero nos refleja esa misma acción o falta de acción, en este caso, en nosotros mismos. Y pude encontrar en qué situaciones yo no estaba haciendo lo que entendía que tenía que hacer, y entonces estaba yo sintiéndome justamente así, que no hago lo que tengo que hacer,
que no tengo la voluntad para hacerlo, entonces allí es donde tenía que trabajar. Y o sea que de nuevo nos devolvemos a nosotros la responsabilidad de introspección, de mirar en nuestro mundo interior, y para eso nos sirven entonces las relaciones. O sea, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, ver qué significa, qué es lo que siento, definir si es en realidad que hay un juicio más allá y ver dónde yo estoy proyectando en el otro algo de mí. Y en ese sentido, entonces sí, siempre el relacionamiento con el mundo es eso, una relación conmigo misma, una relación de mi personalidad, este yo que está compuesto por el cuerpo, por el intelecto, por el cuerpo emocional, por las emociones, y esos otros valores, o el super yo que diría Freud, valores culturales o exigencias de una sociedad o exigencias de nosotros mismos, de nuestro espíritu, que en este caso llamaríamos el alma. ¿Cómo lo han visto hasta ahora? ¿Se puede captar de cierta forma en qué no estamos de acuerdo, en qué nos cuesta? Quedamos todos. Claudia, me gusta porque, porque tú sos... sí. Todavía. No, mi pregunta es si en el caso que vos estás con un amigo, una amiga, y encontrás en esa persona cosas o valores, o como lo quieras definir, que te están provocando un conflicto, que de repente algo te molesta de esa persona, y vos te das cuenta y empezás a hacer todo tu trabajo personal, que no es fácil darte cuenta y hacer el trabajo, si vos se lo planteás a la otra persona, o no, o te alejás de la otra persona. Ok, acá... O al revés, perdona, van dos preguntas. Si de repente sos amiga tenés una amiga y esa amiga se alejó y vos no sabés por qué se alejó. ¿Te lo planteó? ¿Se lo planteás? Tomándolo tan espiritualmente, son otras dimensiones. Ok. Y ahora yo te pregunto, tomándolo espiritualmente, ¿qué vendría ¿cómo podrías responder a esa pregunta? Porque el asunto de la espiritualidad es que todos tenemos nuestra respuesta personal, porque cada uno firmó un contrato distinto, y aunque tengamos a veces la misma lección de vida, es distinta según nuestras circunstancias, qué cosas elegimos que van a despertarnos esa conciencia. Mira, con esta postura que vos planteás, o sea, yo que tenemos alma, o como lo podamos llamar, algo etéreo que hay dentro nuestro, creo y estoy segura que hay. Si pasa después de la muerte, no sé. No sé si lo creo. Pero, que hubieron quizás otras generaciones por hipnosis y que tuvimos otras vidas, existe. Pero cuesta creer que fuimos nosotros mismos. O sea, fue ese alma que a lo mejor es lo que vos decís, que pasa de uno en otro y ahí quedó. Yo creo que nosotros como seres vivos, pensantes y con afecto, nos cuesta mucho aceptar esa postura. Porque pensar que, bueno, soy yo, pero no soy yo. Fui otro y voy a ser otro. O que las mismas relaciones que tenemos en otra vida, el que hoy es mi hijo pudo haber sido mi padre, y el que es mi amigo pudo haber sido mi abuelo. Es toda una filosofía totalmente... descabellada. O la tomás no, descabellada no, o la tomás o no la tomás, o la crees o no la crees. Yo creo que, por un lado, si toda tu vida se rige pensando en eso, que ya está todo predestinado y está todo organizado y hay una finalidad, aunque vos no la sepas, podemos cometer errores. De repente podemos desechar una relación que justamente es la más importante y es la que me está provocando un gran conflicto, y yo digo, no la quiero, me provoca demasiado conflicto y es
Y justamente es lo que necesito para seguir adelante, Claro. que ese alma que vos decís siga adelante. Es un poquito temeroso, quizás, decirlo así. Ok, a un momentito. El asunto es que quizá porque sí, porque lo vi como desesperante y que fue algo que también a mí cuando me decían de chica, pero en la parte de las religiones, que todo está escrito, lo primero que hacía era negarme. No, aceptar porque quiero vivir la vida y quiero, y dónde está, digamos, en lo que decís, la espontaneidad. Y y bueno, si partimos de que somos alma, tenemos también la idea de que es el alma y la espiritualidad o la naturaleza y las leyes naturales nos parecen algo bello. Tenemos la idea de que ser alma, donde estás, es justamente esa sensación o esa vivencia de algo libre, de algo bello en el sentido de sentirnos bien, plenos. Y entonces, si tenemos un conflicto y y podemos sobrellevarlo, entonces cada vez que estamos superando un problema vamos a ir adquiriendo más esos atributos del alma, que ser libres, sentirnos plenos, sentirnos, digamos, felices, exitosos, con palabras de nuestro mundo, pero en definitiva no es que nos vamos a alejar de este mundo y ser seres etéreos y vivir en otra dimensión, sino cómo en este mundo resolver los problemas de forma que nos sintamos bien, nos sintamos felices, exitosos o lo que sea. Y si, como tú dices, esa relación es demasiado conflictiva, quizá porque en ese momento percibiste tanta la intensidad que aunque sea tu misma lección de vida, puede ser que no era el momento propicio. No, si hicimos un contrato antes de que determinadas personas se pasaran por nuestro camino, quizá las circunstancias de la vida, que ahí está lo demás, qué cosas hicimos antes o cómo se fue moviendo nuestro entorno y nuestra vida misma o nuestro desarrollo, en qué lugar, en qué situaciones. Todas esas cosas van también a interferir para que las cosas se den en determinado momento o no. Y quizá esa misma lección de vida, no con esa persona, pero podés por medio de otra persona, sí superarla. Como podemos, no, porque podemos simplemente seguir recibiendo muchos golpes en la vida o muchas relaciones conflictivas y no lograr aprender la lección de qué es lo que tenemos que hacer. Porque no es decir, bueno, porque es así o porque voy a aprender y dejarme también pasar mal porque estoy aprendiendo. No, el aprender es justamente ese trabajo, como tú mismo dices, Claudia, con uno mismo. ¿Qué pasa? Y que a veces, por supuesto, nos equivocamos, pero que a veces descubrimos otra parte de todo ese sistema de enseñanza o de aprendizaje que quisimos, porque la lección de vida tiene un propósito y puede ser muchas las formas en que empezamos a desentrañar, digamos, esa telaraña que sería nuestra vida. Así que siempre va a ser una decisión tuya, y ahí es que con el mindfulness y con las meditaciones y con la práctica de escucharnos y de atendernos, empezamos a tener respuestas más claras, porque pasan dos cosas: o tenemos conciencia de este mundo material, o abrimos la conciencia a algo más allá. Si logro acallar este mundo material, entonces lo que puedo ir es lo del más allá, no más allá en el sentido de espíritus que andan volando, el más allá que es mi alma o esa interioridad que dijimos. Entonces, Bernardo, a medida que vamos practicando ese escucharnos y esas prácticas que seguramente ahora Mariela podrá decirnos algo, si puede relacionarlo con respecto a las relaciones, entonces podemos escucharnos, y entonces vamos a tener una claridad, una intuición, si seguir o no seguir, que es un poco lo que Manuel también está hoy en la duda,
sí hacer el contacto con esa persona o no. Si me va a servir o no servir. Y si hacemos esa pregunta que justamente Manuel dijo, ¿es por interés o no? Es exacto. Nosotros en este mundo vemos la palabra interés como el interés algo malo, pero eso también son creencias nuestras. Pero lo bueno y lo malo no es en un sentido de moralidad lo que está bien y lo que está mal, sino qué me sirve a mí en el sentido de que me sirve para mi progreso personal, qué me sirve para mi desarrollo. Que en definitiva mi desarrollo va a ir en, digamos, acorde con el desarrollo de todos los demás, porque a medida que yo logro formar un entorno a mi alrededor más sano, más libre, más feliz, voy a influir en los demás, en la sociedad, en el país, en la ciudad, y así, digamos, como todos decimos, todos aportamos nuestro granito de arena y solo así vamos a poder influenciar en los demás. Yo, por ejemplo, contestándote, Claudia, un poco, me pasaron 2 veces esas situaciones. Una amiga que me ofreció al principio, ella ya estaba en el país y hablaba español, y yo no, yo era Ole Hadashah y estudiamos juntas en la universidad. Y entonces me sentía yo agradecida a ella, que era una amiga, y de a poco empecé a ver que esto se revertía. Ella me exigía tiempo, me quería cada rato estar conmigo, y yo tenía hijas, marido, casa, estudio, problemas de Ola Hadashah. Y ella, o me invitas a tu casa, o venís ahora, o me haces esto, y entonces me di cuenta que esta relación ya no me servía. Al principio mi esposo me empezó a decir, pero no se da cuenta. Y yo decía, pero yo soy amiga, yo además la aprecio, y la aprecio hasta el día de hoy. Y la apreciaba, y entonces decidí cortar. Y entiendo lo que tú dices, porque me fue muy difícil enfrentarlo y decírselo. Decidí cortar. No le dije nada. Con el tiempo, cuando las cosas se calmaron, en cierta oportunidad volvimos a tener contacto, y ella me preguntó, o sea, ¿qué significa cortar? Empecé a decirle no a cada vez que ella me decía, no puedo por esto, no puedo por aquello, pero se ve que lo hice en forma relativamente neutral, porque no sentí que se enojó, no sentí, pero entendió y se separó. En un determinado momento, después de unos años que tuvimos contacto, me preguntó, y ahí me sentí capacitada para decírselo. Y incluso pensé en esa posibilidad, que quizá ella no estaba preparada para escucharlo, pero escuché mi intuición y necesité decírselo, y fue bien recibida la explicación. Y comentamos todavía que a veces tenemos esas situaciones y que entramos en un sistema de relación que no nos damos cuenta que damos y que sacamos. Así que escúchate, pregunta, se puede preguntar también al universo qué sería, y la primera cosa que se te ocurre después de eso, si lo hiciste es el mensaje de tu alma, porque si existe, es lo mejor que te puede. Y luego está, ¿no será esa la lección? ¿Cómo digo lo mío en forma neutral, sin herir? ¿O cómo me expreso libremente sin pensar que cada cosa mía puede estar herir a otro? Porque todo en definitiva son juicios que hacemos sobre cosas que nos pasan. Quizá decir la verdad es herir a otro. Quizá no se puede, o sea, también qué creencias tenemos respecto a esas cosas. Pero esa es, digamos, la respuesta sí a largo plazo, digamos de forma instantánea. En una sesión de repente entramos en todo ese sistema de creencias y en cuál sería, hasta que encuentra la persona su respuesta o qué quiere hacer. Y se siente plena. Quisiera decir que, por ejemplo, para mí,
a mí me parece que cómo tome el otro lo que yo le estoy diciendo ya es cosa del otro, pero que si yo decido, siento que estoy en una relación y con un vampiro energético, vampiresa, por así decirlo, que me está chupando la energía, y yo decido cortar esa relación, primeramente que tengo el valor, yo tengo el valor de decir, bueno, la puedo querer mucho a esta persona, pero hasta acá llegó. Yo sé poner el límite, yo sé decir basta, puedo decirle a la persona que ya no, porque esto y esto y esto a mí no me hace bien, y si la persona lo toma o no lo toma, ya deja de ser parte mía. Yo me saqué el conflicto yo misma. Y claro, después puedo pensar que puedo atraer a otra persona con la misma característica, pero que el saber cortar, el tener el libre albedrío y el decir yo la corto ahora, no tener esa dependencia, esa, ¿cómo se dice? Itmakrut, con Dependencia emocional. con la persona, ya es un progreso mío y a lo mejor esa es la lección de vida para mí. Claro. Eso es lo que quería decir. Bueno, gracias. Sí, Gila. Hola, Bernardo. Yo quería hacerte una pregunta. En el caso, por ejemplo, de las mujeres golpeadas, de las mujeres maltratadas, que terminan la relación y después de un tiempo vuelven a elegir otro compañero igual al anterior. Entonces quiere decir que no aprendieron a conocerse, a valorarse ellas y vuelven a caer con el mismo ejemplo, digo, con el mismo patrón de buscar gente violenta. ¿O qué es lo que pasa ahí entonces? Bueno, pasan muchas cosas porque son justamente casos más traumáticos. Sí, desde el punto de vista espiritual, sigue buscando, sigue experimentando situaciones que ya conoce porque evidentemente no las supo superar en su momento. Porque ¿qué significa superar? No es solamente darnos cuenta que me está pasando eso, sino qué hago. Porque no nos olvidemos que todo pasa en 3 planos. En el plano mental, lo que pensamos, lo que nos damos cuenta, la claridad que tenemos. En el plano emocional, ¿cómo nos sentimos ahora con eso? Porque, como dice Claudia, es muy difícil darnos cuenta de cosas que son de nosotros. O sea, tomar cargo de eso que vimos en el otro y decir que es nuestro, que puede ser una parte nuestra, o que en cierta forma actuamos igual, es jodido en una forma de... Y entonces, ¿cómo nos sentimos con eso? Ese sentimiento va a acarrear también otra serie de cosas, si tenemos valor para enfrentarlo, que no, si es un aprendizaje dentro de otro aprendizaje. Y por eso a veces en esa primera relación logramos superar una parte de ese aprendizaje. De repente pudimos salir de esa relación, pudimos ver la salida, ya sea por una ayuda de alguien o porque tuvimos el valor en el momento, pero de repente no aprendimos cuál es la otra lección, que es de repente poner los límites a tiempo, o que es darnos cuentas a tiempo de qué es, o cómo estoy generando yo eso, porque de repente emocionalmente todavía sigo vibrando en esa frecuencia. De repente lo sé, que eso es lo que nos pasa a veces, sabemos algo, pero no nos sentimos que podemos hacer, qué es lo que deberíamos hacer. Entonces, aunque sepamos, y si no llegamos a la acción, que es la otra cosa que es el plano físico, si no lo manifestamos en este mundo diario,
entonces no hicimos nada. Ahora acá también depende también de nuestro carácter, nuestra forma de ser. Hay personas que el default de ellos, el automático de ellos es, por ejemplo, ser muy prácticos. Todo lo solucionan haciendo. O sea, en el plano físico, ya se dio el pensamiento, ya está hecho algo. No significa eso que lo que hizo es la obra que tendría que hacer, es simplemente su forma de manejarse ante las situaciones y es su forma inconsciente de actuar, porque no inconsciente, pero la automática, la que no precisa ese proceso de elaboración y que está bien, porque si ante cada cosa de nuestra vida tuviéramos que ponernos voy a trabajarlo, entonces no haríamos nada. Pero por eso nos aparecen esas cosas drásticas, traumáticas o más significativas y entonces ahí las trabajamos. Y ahí necesitamos llevarlas a la conciencia, trabajarlas en nuestra emoción, que viene a ser la información, en realidad nos sirve para incorporar algo que nos va a ayudar también en lo emocional. Es como que nos forma. Nos ponemos algo que logramos, nos ponemos dentro y nos va formando nuestra forma nueva de ser. Cada cosa nueva, cada aprendizaje nuevo o cada idea, cada conocimiento que tenemos. Por ejemplo, hoy, para quien escuchó por primera vez algo de esto, del alma y eso, le cambió algo en su forma de ser, ya sea aceptó o no aceptó, me abrí o no me abrí, o sea, recibimos una formación distinta y eso influye. Las personas estas, si yo trabajo con mujeres que salieron después que salieron de los, Miclatín se dice, ¿no? Como de los refugios, trabajo para que justamente insertarlas en la sociedad, desde la perspectiva laboral, que encuentren empleo, que de nuevo tengan esa relación con el mundo, con el entorno y con el trabajo principalmente. Y aquí pasan más allá de que no aprendieron su lección. ¿Qué pasa cuando no aprendemos la lección? Que las cosas se van, esos dolores o esas situaciones graves, difíciles que nos pasan, se van marcando en nuestro cuerpo, en nuestras vivencias y van cada vez dejando más huellas más profundas. Entonces vamos al final limitándonos a esa vida y no tenemos la capacidad de ver más allá. Digamos que en lugar de abrir nuestra conciencia y decir cuál está acá la lección de vida, no tenemos siquiera la posibilidad de pensarla. Porque cuando estamos en esas situaciones, nos quita la otra persona esa libertad, nos quita flexibilidad, porque en la medida que estamos siempre repitiendo lo mismo, y en esto se da la práctica, o sea, me levanto, me gritan y me acallo o discuto, porque puede ser que me callo la boca y me hago la sumisa, o puede ser que discuto pero sé que no me escuchan y entonces solo me enervo, o puede ser esas cosas que fui repitiendo constantemente, esa conducta, esa forma de actuar, se empieza a grabar de tal forma que no conozco ya otra cosa. Además de que es así como reacciono, ya no recuerdo otra forma de reaccionar y por eso es muy difícil y es sumamente importante que hayan personas que ayuden a personas como estas cuando logran salir de una relación así, no solo insertarse en la sociedad, sino quizá decirles, ok, ahora que estás en una situación más cómoda, estudia algo distinto. ¿Por qué? Por un lado, no solo los sufrimientos, y creo, Silvana, que eso tiene que ver con tu pregunta del otro día en Facebook, de si a base de sufrimiento aprendemos. Y yo dije, o si son necesarios y suficiente el sufrimiento para aprender. Y yo contesté, es necesario, porque sí, porque aprendemos si pasamos conflictos. Pero no es suficiente solo el sufrimiento. Y es preferible que no sea por el sufrimiento que aprendemos. Es necesario estudiar. Y aquí es que cuando las personas logran salir de una situación tan conflictiva y están un poco, ojalá que alguien les diga
aprende algo nuevo, pero cualquier cosa, un arte, un hug, ¿cómo se dice? Un pasatiempo de algo, porque le empieza a abrir otras posibilidades. Entonces ahí estudiando también tenemos la posibilidad de encontrar otros temas, abrirnos de eso, y entonces al estudiar ya no necesitamos sufrir, ya no necesitamos conflictos, ya no necesitamos relaciones conflictivas para superarnos, para dar un paso más adelante. Pero van a seguir surgiendo. Y cuando cuando seguimos de ojos cerrados y no tomamos conciencia de aquello, cada vez va a ser peor. Y por eso personas, por ejemplo, que pierden mucha plata. Porque como les decía, las relaciones no son solo con las personas, sino con cosas como el dinero, como la sensación de seguridad. Personas que nunca se sienten seguros. Y, por ejemplo, les roban. A cada rato les roban en la casa. Hasta que no se den cuenta que, digamos, la lección de vida tiene que ver con una sensación de seguridad, cómo encontrarla y buscar dónde están los orígenes de esa inseguridad, digamos, primaria, para poder superarla desde otro punto de vista y teniendo en cuenta de nuevo los 3 planos, entonces no vamos a lograr salir de esas situaciones. Y no lo salimos en un mes ni de 2 meses. O sea, yo con este insight que tuve respecto a qué era lo que yo no hacía, lo que merecía, todavía lucho conmigo misma cuando tengo que hacer lo que no quiero hacer. O sea, todavía estoy luchando hasta que un día se va a volver automático y voy a decir, puedo hacerlo sin que... Y... En ese caso tuyo, vale el asunto de vos estás haciendo mal tal cosa y lo estás señalando con un dedo, pero con los otros 3 te estás señalando a vos. Sí, exacto. En realidad, cada cosa que pasa enfrente de nosotros refleja esa vivencia interior que todavía no salió a conciencia, que por ahora solo está ahí y no logro verla porque no me interesa todavía, o porque no me he puesto a concientizarme en eso, porque estoy ocupada en otras cosas. Y nuestra conciencia también tiene sus límites, puede concentrarse, enfocarse en determinadas cosas. Pero cuando empieza a hacerme problemas emocionalmente, entonces ahí es que, o no solo emocionalmente, en ese caso era emocionalmente me traía el hecho de que a pesar de discutirlo, de plantearlo, de escuchar las razones racionales de la otra persona, yo seguía entendiendo que él tiene que cambiar. Entonces, en eso tiene que cambiar. Entonces ahí me di cuenta que ya era algo muy mío, en ese sentido era una emoción mía, pero a veces son cosas que nos pasan. Nos pasan algo, nos roban constantemente, nos roban la cartera, yo qué sé, nos roba plata. Hay otras personas que no les pasa nada en la vida. Yo, por ejemplo, que no va a pasar ahora, pero en cuanto a robos, una vez en la vida viviendo acá en Israel, nos robaron. Me acuerdo que no hice de eso una gran cosa, por supuesto me asustó y dije, tomamos las medidas necesarias, no tenía rejas las ventanas de la casa y entraron en un sábado que no estaba todo el día. Y después he dejado cosas en tiendas, en un lugar buscando una ropa, mi celular, por ejemplo, 5 veces lo perdí, 5 veces me lo devolvieron. O sea, he dejado en Tel Aviv en una conferencia el celular, en el baño, de una conferencia de personas del mundo, de muchas personas. Me lo devolvieron. En una oportunidad bajé de un taxi y se ve que lo tenía en la falda y se cayó. Me llaman por teléfono un compañero de trabajo, vimos que esta persona habló contigo últimamente, tengo el teléfono de ella, estaba acá en el piso, en la calle. O sea, pudo haberse estresado. Y bueno, entonces, como que yo tengo la convicción de que no me van a robar en esta vida. Entonces no me preocupa, no es algo que lo tengo en la mente,
Y quizá como tengo esa vibración de que sí, evidentemente no me roban. O sea, evidentemente no he tenido esas situaciones de robo, de que me saquen algo de pérdida, de algo material que puede ser importante. Otras personas que conozco constantemente le roban cosas. Entonces, cuando nos pasan esas cosas, ahí es que decimos, ok, ¿qué me está queriendo mostrar la vida? Y eso también es como me relaciono con esa creencia. Yo en este caso me relaciono con que no me van a robar por ahora, no sé hasta cuándo me va a servir. Quizá ahí hay claro, quizá ahí después hay otra lección que todavía no la he descubierto. Y así como eso, otra persona con el dinero. Hemos visto personas que sacan la lotería, que es algo que es comprobado científicamente, se sacan la lotería y al año ya de nuevo no hay plata, se perdió toda la plata. Porque la relación con el dinero no está en esa situación de madurez, de sostener el dinero. Y bueno. Yo te hacía señas porque yo saqué la grande de Navidad y a los 4 meses ya no tenía más plata. ¿Qué aprendiste de ello? Que nunca más tengo que jugar a la lotería. Que la plata que yo va a tener que ser trabajando. Bueno, pero tú jugaste y sacaste, yo diría de repente, bueno, voy a sacar de nuevo, pero se me va a ir. 4 meses viviste bien. Sí, justo vino el Rodrigazo, así que nuestra plata no valía nada después. Okay. ¿Cómo es? El ministro de Economía que hizo un desastre en Argentina. Y bueno, ¿qué le va a hacer? Ok, bueno, por ahora yo creo que hablé... quería hacer hincapié que en realidad nuestras relaciones dependen de las circunstancias de nuestra vida, porque de dónde nacimos, dónde estuvimos, dónde estudiamos, con quién nos encontramos, y ahí nos vamos formando. Exacto. Y cada uno es distinto. Uno que nació en India, en una miseria, y esa es su vida, ese es su medio ambiente, es muy difícil que salga de ahí y que pueda llegar a otro, a menos que por circunstancias encuentre un maestro o encuentre un libro o se separa de su medio ambiente y va a otro. Y esa es una de las cosas importantes de que realmente nuestra experiencia es la que, según el ambiente que nos rodea, se va formando nuestro espíritu, nuestras relaciones. Si estoy en un ambiente amable, tranquilo, honesto, con paz, mi personalidad va a ser igualmente, se desarrollará a tranquilidad y a paz. Si vivo en un ambiente de violencia, de amargura o de maldad, me imagino que saldré algo así. El caso es de que si yo vivo, tengo mis ideas, tengo mis convicciones, y otro tiene otras convicciones, otras ideas. Y el contacto entre los dos a veces llega a agresión, a violencia. Y eso es lo que nos falta en los contactos, intercambiar contactos. Nosotros tenemos que cambiar la forma de escuchar, saber escuchar al próximo. Si cada uno tiene su idea, es muy difícil de cambiarlo. No voy a discutir, es difícil porque ya está en eso. Y yo tengo mi idea y está en eso. ¿Cómo puede haber contacto? Escuchándonos, hablando, conversando. Con el contacto, eso es lo que soluciona. Y por último, hay otra cosa más que quisiera
Hay un escritor, Viktor Frankl, que escribió El hombre en busca del sentido. Del sentido. Ese salió de los campos de concentración de los nazis. Es un escritor judío que sobrevivió solo. Todos los que estuvieron con él en el campo de concentración fueron liquidados. Él quedó en vida. Es un conflicto bárbaro de estar, yo estoy vivo, ¿y qué hago ahora? Y él dice así: si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontes ese sufrimiento. Eso es lo que hizo él. Él sufrió, pero encontró alegría, encontró otra vida, encontró cómo sobreponerse. Y eso es una de las formas de relaciones humanas. Exacto. La risa, por ejemplo. Reír. Dicen que reír es un adicitivo y es bueno para la salud. Exacto. Entonces, si reímos 5 minutos de risa, es como 50 minutos de ejercicios motóricos. Sí. Entonces, bueno, es bueno reírnos. Eso es lo que es uno de los motos míos de mi vida, encontrar el humor en cualquier momento. Y así poder seguir adelante. Gracias. Y no sé si ustedes también se han encontrado en esas situaciones. Sí. Gracias, Emanuel. La verdad que sí, nosotros hemos hablado de Viktor Frankl y hemos hablado de la risa y hemos hablado de... No me digas. Bueno, yo llegué tarde al grupo. ¿Qué le vamos a hacer? En marzo empezamos. No, pero nunca, y es importante recordarnos esas cosas, porque justamente en una relación, cuán importante es el estado de ánimo que estamos cuando escuchamos al otro. Y ahí devolvemos de nuevo el hecho de que somos nosotros quienes tenemos un 50%, cada uno de los participantes un 50% de posibilidades de cambiar lo que se vaya a dar en esa relación, de cómo lo escucho, si tomo lo que me dice y puede no gustarme porque algo que de repente justamente toca alguno de los botones, eso, de los cables que tengo y que justamente no sé, podrían saltar con algo así. Entonces, si digo, ok, pero en este momento no voy a actuar como siempre, como estaba de buen humor, a veces las cosas esas nos pasan desde otra forma. Entonces, ahora, todo eso que dices es justamente la importancia de tener la conciencia de que somos responsables de cada una de las situaciones nuestras en una relación. Nunca es solo el otro. Por supuesto también él es, pero él ya tiene su problema, su lección de vida, estará pasando esa situación por su propio, por esa propia lección que vino a aprender en este mundo, pero yo me tengo que encargar de mi parte, de qué parte tengo. Y sí, nos ayudamos con cosas como esas, como reírnos, como pensar en positivo, como decir, estar consciente de percibir qué está pasando, darle la escucha, que fue lo que dijiste, que me anoté, que la escucha es más allá de oír al otro, es cómo me aquieto yo todos mis pensamientos y mi sistema de creencias para dar lugar al otro y escucharlo en silencio, aunque esté en desacuerdo total. Y quizá animarme a preguntar, explícalo más, aunque me parece que no lo voy a encontrar la racionalización. Pero quizá eso es un poco lo que decimos sobre ponernos a situaciones que en esta vida diaria lo que hacemos la mayoría de las veces es cortar las posibilidades. No tengo tiempo para escuchar de pavadas, decimos a veces. Pero saber eso también es importante, porque quizás yo estoy trabajando enfocada en mi tarea, en mi desarrollo personal, y no está acorde con que ponerme a escuchar a cualquiera. Pero cuando
en definitiva aprovechamos cada una de esas relaciones para que nos enseñe algo sobre nosotros mismos, lo que estamos haciendo es aprendiendo cada vez más sobre nosotros mismos. Y al conocernos, entonces ya sabemos cómo manejarnos, cómo gestionar nuestras emociones, cómo gestionar nuestras... Y eso es lo que importa, porque en definitiva cómo gestionamos nuestra vida diaria es cómo vamos a influir en el otro. En un lado escuché de que el ser humano es un inventor desde su creación. Alrededor de una fogata se juntaban los de la tribu, los cazadores ahí, y conversaban y el fuego. La conversación entre unos y otros estaba ahí, y la fogata. Con el tiempo, el ser humano ya domina el fuego. Lo podemos prender, lo podemos apagar cuando queremos, lo podemos captar de que no se sobreponga, porque una fogata puede apagarse o encender, hacer un incendio fenomenal. Y lo que nos falta ahora es dominar al ser humano, que se fue también desarrollando como el fuego, pero no está dominado. Nosotros no sabemos escuchar, no sabemos, podemos discutir, llegar hasta pegarnos, matarnos unos a otros, en vez de tener algo en común. Y llegó la hora de que ya el ser humano sea dominado, al igual como podemos dominar el fuego. Y a veces por no escucharnos, terminamos peleando, pero opinando lo mismo. Exacto. Pero no nos damos cuenta que estamos diciendo exactamente lo mismo. Exacto. Okay. Es muy... Bueno, yo creo que yo hablé demasiado hoy en lugar de darles participación. Pero con este enfoque quería decirles que como este tema es largo y toca muchos aspectos psicológicos que podemos trabajarlos en este sitio, como hemos hecho a veces, me gustaría que lo siguiéramos en las próximas 2 semanas por lo menos, ya más práctico, entonces a partir de hoy tienen deberes. Uno de los deberes es pensar en alguna persona, porque es más fácil con las personas que con las cosas. O sea, si quieren pueden pensar con alguna cosa que tienen una situación, una relación conflictiva, pero si no con una persona, por ejemplo, que no sé si tienen una relación conflictiva, pero que les cuesta determinada cosa. Frente a tal persona me cuesta mucho, por ejemplo, dar una opinión. O frente a hay determinada persona que no puedo, es insoportable, no soporto determinado rasgo. Cosas así que se anoten. Una persona, alguna cosa que sienten que las mueve, se anoten. Y vamos a tratarlo aquí un poco desde ese punto de vista. Tratar de ver, pueden ustedes ir haciendo ese trabajo y después acá pueden participar si tuvieron alguna tobaná, como se dice, si aprendieron de eso algo o si tienen una posibilidad que puede ser eso. Y entonces vamos a hacerlo como lo hemos hecho otras veces, dividido en cada 2 personas. Uno se cuenta al otro. Esa situación no precisa nombres, hay una persona así, me mueve de determinada forma o no le soporto determinada característica y estuve pensando qué puede significar, qué cosa en mí puede ser eso. Y entonces el otro tiene que escuchar y no dar su opinión, porque tiene que partir de la premisa esa de que cada lección es única. Y que cada persona vino con su propósito y su significado también es único. A pesar de que todos tenemos y compartimos cosas iguales, el camino de esa persona lo tiene que hacer ella. Pero ¿para qué estoy allí? Para escucharlo y para preguntarle de repente, o sea, para interesarme por lo que él está contando. Y ese interés lo manejamos con preguntas como,
Ok. Y a ver, explícame mejor eso, o qué quiere decir eso. O a ver si entendí bien y repetirle lo que dijo. En esa repetición exactamente de las mismas palabras, confirmo si entendí realmente lo que el otro dijo, o si estoy pensando un cuento que no tiene nada que ver, porque nos pasa eso. Porque mientras otro nos habla, ahora mientras yo estoy hablando, estamos pensando, nuestra mente sigue pensando en muchas cosas, que tengo la comida, que me está quedando tarde, que no estoy de acuerdo con eso, que esto me trajo aquella idea. O sea, estamos así, porque somos, así trabaja nuestra mente, la corriente de pensamientos es impresionante. Entonces, el escuchar, practicar la escucha, en esa forma de hablarnos vamos a practicar por un lado la escucha y por otro lado eso, el compartir eso, mis divagaciones conmigo mismo hacia otra persona. Y a lo mejor encuentro una pequeña respuesta de qué significa para mí, qué puede ser que esté pasando conmigo en mis adentros. Y entonces podemos seguirlo analizando e incluso crecer. Ahora, para eso tenemos que entender que proyectamos en el otro. Es decir, que todo lo que vi en el otro o eso, no significa que él no lo haga, porque no estamos diciendo que la persona ni es violenta o que es meazben, como se diría, intolerable. Sí es, pero desde el momento que se manifestó en mi experiencia personal, tiene allí una función para mí. Es un espejo de algo mío. Ese algo mío no tiene, bueno, y después les voy a seguir explicando qué otras formas pueden ser, porque hasta ahora hablamos de que es algo que está en mí. Ahora, ese algo que está en mí puede ser de distintas formas, puede ser que actúo a veces de esa forma, pero puede ser también que tiene que ver con una forma de ser que fui, o con una creencia que tuve en otra época de mi vida, y que allí estuvo cargado de cierta energía, se dieron ciertas cosas y que todavía temo o estoy en determinadas situaciones propensa a actuar de esa misma forma. Entonces hay algo no cerrado, evolucioné porque evidentemente todos no somos los mismos, pero hay algo que quedó todavía, una energía que todavía está estancada en otra de las imágenes que tengo de mí misma, cuando era distinta en algunas cosas. También puede ser la relación que tengo con creencias superiores, con una divinidad, con eso, con cosas que se pensaron en mi familia desde el principio. Se creyó, por ejemplo, que hay que trabajar duro para ganar el pan y que no nada viene fácil, y entonces el dinero es algo muy, muy difícil de alcanzar. Entonces, ¿cómo me manejo yo frente a esa creencia? También puede ser, a determinadas creencias. O sea, son cosas que nos tocan, pero no siempre significa que somos así como vemos el otro, sino ese detalle en el otro que nos molesta refleja algo nuestro. Y ese algo puede tener distintas caras. Pero lo que sí es que hay un juicio. Enjuiciamos al otro, decimos es así o es así, y así ese juicio lo hacemos sobre nosotros mismos. Y entonces trabajaremos una técnica de cómo limpiarnos de esos juicios. Les voy a enseñar en las próximas, porque ahora ya son las 11 de la noche, técnicas para identificar, para trabajar con esa proyección, pero para poder identificarlo tenemos que estar limpios de esos juicios. Entonces, para limpiarnos de cómo perdonarnos esos juicios. Y por aquí voy dejando por hoy. Ahora un poco que alguien más que exprese algo. Necesito las técnicas ya. ¿Cuándo es la próxima clase? Y otra cosa que les voy a decir, ¿vieron que les dije que a veces actuamos más en forma intelectual unos, otros en forma más emocional? Todos conocemos las personas dramáticas que todo lo hacen, ¿no? Decimos, o la persona que es muy racional, que todo es así, 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 no expresa emoción. O las que dijimos que hacen todo ya directamente algo. Y entonces, en esa lección de vida,
lo que nuestra alma nos quiere hacer es que salgamos de esa zona de confort y que no actuemos con nuestro automático, sino que empecemos a experimentar otras formas. Si somos muy intelectuales, quizá debemos expresar más emociones, aprender a expresar emociones. Aprender a expresar emociones me va a hacer aprender a captar la emoción del otro. Desarrollar la empatía, Silvana, que hablamos una vez que también era importante el tema. O al contrario, si tenemos que poner límites, buscar un trabajo, presentarnos a una reunión de trabajo, o presentarnos a una junta que tiene que aprobar nuestro proyecto, o llevar a cabo algo físico, entonces quiere decir que a veces nos vamos mucho en las ideas y no llegamos a la parte física, cómo actuar. O sea, siempre, en definitiva, lo que quiero decir es que nuestra alma lo que necesita es que actuemos en coherencia, en un equilibrio entre esos tres niveles, el físico, el emocional y el intelectual. Y eso también nuestras relaciones nos ayudan. Cada persona que se cruce en nuestro camino nos va a demostrar ciertos aspectos de cómo nos estamos manejando, si estamos en equilibrio con esos tres niveles. Porque el equilibrio es lo que nos va a dar la paz, la tranquilidad, la felicidad, todas esas cosas que deseamos y que siempre estamos luchando por ellos. Bueno, las técnicas, bueno, y para saber, sí, a eso era lo que iban a unir, para saber cómo somos, creo que todos decimos, yo soy racional o yo soy emocional, pero para saber también hay un pequeño test que se puede hacer un poco yo quiero, está en hebreo, el test que lo conozco, entonces quiero traducirlo al español y la traducción saben cómo es algo que no puedo traducir, tengo que traducir el concepto para ver si mide lo mismo, o sea, va a ser un test muy no científicamente comprobado porque va a estar traducido y eso, pero que va a hacernos preguntas que nos van a poner frente a cómo reaccionamos a determinadas cosas y entonces decir si somos más emocionales y si somos más racionales o más prácticos, más materiales, hacer cosas en vez de. Todo eso vamos a ir haciendo a lo largo de estas 2 semanas que nos quedan del mes. Entonces, para la próxima clase, ahora estoy de maestra, para la próxima charla, pensar en alguien, puede ser nuestra pareja y una situación con que nuestra pareja que nos saca del quicio, o puede ser un vecino, puede ser una situación nueva que se dio en nuestra vida y que de repente la pensamos y decimos, ok, ya pasé algo semejante, o vemos una semejanza con otra cosa. Puede ser la pareja nueva, y entonces empezar a manejarlos así. Una pregunta porque yo soy curioso. ¿Dónde vive Mariela y Silvana, que tienen un sol en la ventana? ¡Argentina! Ah, ¿Mariela también? Muy bien. Bueno, saludos de Israel. Bueno, y Mariela, me encantaría, Silvana, te presento a Mariela, es psicóloga y además practicante y aprendiz o sea, está haciendo la especialización en mindfulness y ya tuvimos una meditación hermosa la otra semana. Y no sé la parte de las relaciones, cómo lo ve mindfulness, si puede tener un punto de... con respecto a la relación consigo misma, entendí que sí, que es esa vuelta a nosotros mismos. ¿Quieres dar tu aporte desde ese punto de vista? Sí, a ver, me parece como 2 cosas que para mí son como importantes. No lo voy a hacer muy largo así porque ya están todos cansados, en Israel es tarde, pero me parece que hay 2 cosas. Una que tiene que ver que cuando uno está como muy apegado a... No sé, en el caso, hablábamos, por ejemplo, de los vínculos más primarios, que a veces tiene que ver con los padres, ¿no? Y a veces, yo hablo un poco de la teoría y un poco de mi experiencia, ¿no?
cuando uno puede como soltar y ya dejar de culpar a veces o responsabilizar a los padres por lo que nos dieron o no nos dieron, y poder amigarnos con eso, uno empieza como a soltar también, ¿no? Estos mismos como estilos de apego y de vínculos también, ¿no? Y una manera que a mí me ayudó siempre es como poder hacerlo consciente, ¿no? Cuando uno, y esto acá sí es mindfulness, es cuando uno puede traer como el momento presente y decir estoy acá, estoy con esta vida que tengo ahora. Bueno, eso hace que uno deje ya, bueno, mis padres ya hicieron todo lo que tenían que hacer, y lo bueno y lo malo, y tomar, y me parece que eso también te ayuda a poder relacionarte con el mundo, ya sea con los vínculos o con las cosas, o desde otro lugar también, ¿no? Un poco uno diciendo, bueno, tomando como las riendas de tu vida y diciendo, bueno, ahora soy yo la que tengo la posibilidad también siempre de hacer consciente y de traer como nuevas posibilidades, ¿no? a esta vida que tengo ahora. Porque si no, muchas veces nos pasamos como echando culpas, ¿no? A las demás, porque el otro me trata así, el otro me hace... Bueno, y estamos como... Pero obviamente me parece que tomo también lo que decía Emanuel, de que somos nosotros y nuestras circunstancias. Eso me parece que es muy importante, porque no es lo mismo una persona que nació en una familia donde, es verdad, el trato era más amable y amoroso, y en una familia que tanto la familia como la sociedad es violenta, ¿no? Y bueno, entonces me parece que eso es como algo importante. Yo te escuchaba vos, Nancy, esto de que, bueno, en Israel nunca me robaron, la verdad es que lamentablemente, bueno, en Argentina es algo que lo vivimos cada vez peor, y estamos todo el día en un estado de alerta y de estrés importante, y eso no ayuda, porque de esta manera está nuestra mente, Claro. como en alerta, ¿no? Claro. Y entonces responde como en piloto automático. Entonces me tengo que estar defendiendo todo el día, y pareciera que eso lo llevamos también al otro, ¿no? Me defiendo todo el día de lo que el otro creo que me va a hacer. Por lo cual creo que sí, que esto que sí, influye todo el día, ¿no? En el ambiente donde estamos. Por supuesto. No, evidentemente eso es tomar conciencia, saber en qué circunstancias estamos, en qué puede influir y qué hago, que es la actitud que decía Manuel, qué actitud tomo ante esas situaciones. Entonces ahí es que estamos tomando cargo o tomando responsabilidad, y no dejarnos en la situación de víctima. Y eso con cualquier cosa. ¿Qué posición tomar ante eso, de cómo está Argentina o de cómo está el país? Puede ser, no puedo hacer allá, como decía, algo que no puedo cambiar porque va más allá de mi zona de influencia. ¿Qué hago para resguardarme a mí y sí crear a mi alrededor esa seguridad que falta en el exterior? Y si pienso que esa seguridad que estoy viendo en el exterior, o sea, si me afecta, es porque quizá toca a otra cosa, o sea, ¿dónde estoy yo insegura? ¿Depende solo del exterior? Si parto de que es al revés, entonces ¿dónde estoy yo insegura? Y quizás ahí me llevo a otro aprendizaje, o puedo entender que no, que es una situación de estrés, que es algo que me está pasando a mí, porque el estrés me pasa a mí. O sea, la situación ocurre afuera, pero el estrés me pasa a mí. Y de nuevo nos devolvemos a nosotros, ¿qué hago ante esa situación? Tratarme de estrés, y así ante cada situación. Bueno, gracias, Bernardo. Un gusto que hayas entrado en los últimos minutos. Gracias de nuevo. Creo que Silvana se quedó sin conexión, o dijo, no hay técnicas, me voy. No hay técnicas, me voy. Pero Nos sí, separamos con una sonrisa. sí,
Sí, nos separamos con una sonrisa, pero quiero 5 minutos. Sí, Claudia. Ábrete. A propósito de lo que contaban de los robos, para terminar con una anécdota y un poco de humor, hace 10 años viajé a Argentina y una amiga me invitó a tomar un café a un café Habana. Y cuando entramos estaban esas mesitas de madera redondas con las sillitas todas de madera muy lindas y una cadena con un gancho atrás del respaldo de la silla. Y yo le digo, ¿qué permiten traer perros adentro de la confitería? Me dice, no, para enganchar la cartera que no te la roben. Bueno, yo me acordé también cuando ella dijo, que cuando viajamos a Uruguay, Carlos, a mí no me gustan joyas, por eso no me roban, no tengo joyas ni billutería. Me gusta ser natural y entonces no ando con cosas. Me molestan las cosas incluso. Pero mi marido tiene una cadena de oro gorda incluso, que es un regalo de tradición, y yo qué sé, bueno, y anda con ella. Y le dijeron, ¿cómo? Bajamos en el aeropuerto y le dijeron, ¿cómo vas a venir con ese escondelo? Escondelo ya porque te van a cortar el cuello por sacarte la cadena. Y bueno, él también se ve que en ese sentido vibra como yo. Vibramos en distintas sinfonías en otras cosas, pero en eso anduvimos por Montevideo. Una vez se nos paró el auto en una zona bastante fea que tuvimos. En definitiva, la cadena sigue acá, siguió en su cuello y, como se dice, por suerte no pasó nada. Pero eso no significa que no vaya a pasar, tampoco es cuestión de no tomar precauciones. O sea, acá hablamos de lo que pueden ser las cosas que damos significación en nuestra vida por algo son. Si no nos hemos dado cuenta, nos van a pasar muchas veces. Si no nos pasan, quiere decir que en eso no tenemos que hacer un trabajo. Pero si hay un incendio en tu casa, ¿qué es lo que vas a salvar? Creo que voy a salir yo nomás. A tus hijos. Mis hijos no están en casa, así que ya No están salvados. los míos tampoco. Bueno, pero acá en Israel aprendimos algo importante. Bueno, en un incendio, por supuesto que voy a tratar de sacar a los niños, porque si fueran chicos, porque no podrían salir. Pero como a veces tenemos que primero nosotros, las madres, tomar el cuidado de sí para poder acudir y cuidar a nuestros hijos. Las máscaras en estados de guerra, ¿quién se pone primero, la madre o se le pone al niño? La madre. La madre. Y bueno, un poco mindfulness te lleva a esto, que primero es desde adentro hacia afuera. Claro. Y así todo. ¿De qué sirve el padre? ¿De qué? Bueno, el padre también. Primero el padre, si va a salvar a su hijo. Lo que pasa que, no sé si te diste cuenta, que Nancy habla todo en femenino. Ella se dirige a ellas, nosotras, está tan acostumbrada mujeres, son niños, estamos acá formando parte también. Entonces yo tengo dos opciones, o no vengo o me cambio. Sí, y acá tenemos otra vez una pregunta que llevándose a nosotros mismos. Si no les molesta, quiere decir que no hay un conflicto ahí entre la sexualidad o, digamos, la identificación sexual de cada uno con sí mismo, o del lenguaje, hasta qué punto, o sea. Que me duele la cabeza. Seguridad, ¿qué le vamos a hacer? Exacto. Bueno, yo igual no va a dar tiempo de que hagamos una meditación, pero vamos a respirar hondo todos juntos. Y en este cerrar de ojos, por un minuto simplemente, tratar de conectarnos con nuestros 5 sentidos, estando conscientes de lo que nos está pasando en nuestro cuerpo. Y hacernos un pedido, el pedido de adquirir
claridad en nuestras vidas y en nuestras relaciones humanas para poder empezar a entender cómo acelerar este proceso de aprendizaje, si necesito un aprendizaje, y poder discernir qué me está mostrando, cómo me estoy viendo en la mirada de los demás, qué puedo aprender de ellos sobre mí mismo. No por aislarme y por concentrarme en mí, sino justamente por eso, como la madre que primero se tiene que cuidar a sí para poder cuidar a los demás, nosotros tenemos que cuidarnos a nosotros para poder entablar relaciones buenas. Y así, con este pedido de claridad en nuestras relaciones, respiremos hondo, inhalamos esperanza y exhalamos todo el estrés que pueda que podamos haber sentido. Inhalamos claridad y exhalamos ansiedades, confusiones. Y así en el aquí y el ahora decimos gracias. Nos sentimos agradecidos. Gracias. Gracias. Podemos volver a la realidad. Yo en verdad soy un indisciplinado yo.